Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, Ma, ¿cómo estás? Toqué algo, perdón. Yo muy bien, ¿vos? No sé, hago el ¿Está lío, todo bien? está todo muy bien. Estoy cableada, me resulta muy difícil no moverme. A esta hora del día, la medicación, después. Ya no está No más more, participando, se no fue del chat. more, no more. Pero está bueno también empezar a registrar mis conductas torpes para poder entrenarme. No tiré nada, no tengo café, nada. Bueno, igual por suerte estamos en un podcast lleno de autocompasión. Sí. Esto me hace acordar al taller. Es el mejor lugar para ser quienes somos acá, ¿no? Acá Exacto, somos como exacto. somos y estamos como estamos. Así que Todo sirve al propósito de visualizar. muy bien. Y acá estamos hablando de nuevo para este espacio. Y yo te traje un tema hoy que me parece súper importante y lo traemos para que también podamos recibir, ¿no?, preguntas u opiniones, porque me parece que es un tema súper interesante. Y muchas veces hablamos de los papás. Hoy no está solamente destinado a los papás, sino también a muchos adultos que son papás y que se van a ver identificados en este modelo cuando ellos eran niños, ¿no? Y cómo maternamos, es muy importante, porque pareciera ser que un niño necesita del adulto solo para que le dé de comer, para que le cambie los pañales. Claro, sabemos que el adulto, el ser humano, le lleva mucho tiempo ser autosuficiente. Es decir, un bebé es absolutamente indefenso y depende de su cuidador o sus cuidadores para sobrevivir. No hay supervivencia sin un adulto o alguien a cargo, ¿no? Que puede ser los padres o puede ser un cuidador u otro. Y qué vulnerable que es ese periodo para el neurodesarrollo y cómo las características que tiene y la conducta de ese cuidador también va a influenciar el desarrollo de ese niño. Súper importante. Súper importante. Entonces, Sí. pensaba mucho en esto de, bueno, ¿y qué tiene que tener ese vínculo creado entre una mamá y su bebé? ¿Sí? Una mamá, un papá, que hoy puede maternar también, y su bebé, ¿no? ¿Cómo es ese cuidado? Es importante porque la figura de apego puede ser tanto un hombre como una mujer. Lo importante es que esa persona tenga la disposición y la disponibilidad para las demandas de esa criatura, ¿no? Se me ocurre pensar en muchos ejemplos que yo escucho en el consultorio, en donde veo adultos que fueron niños que convivieron con un papá seguramente con TDAH sin diagnosticar, con depresión, con trastornos de ansiedad, y que por eso, aparte, más de su TDAH, tienen mucha problemática en su vida adulta. Ansiedad, evitación, ¿no? Caos, viven en una situación inconstante de acercarse o posibilidades de tener contactos de cercanía con otras personas, vinculares, o sea, es miedo a ser rechazados. Y yo decía, qué interesante que sería Claro. anticiparnos y explicarles a un papá que ese feedback a ese niño es mucho más que un correctivo o lo importante que es ese vínculo inicial y temprano. Me dijiste que nos ibas a dar un poco más de ejemplos. Digo, ¿cómo empezaste el ejemplo, pero quisiera saber, o creo que nuestros oyentes quisieran saber, cómo afecta eso a un niño, ¿no? Digo, ver quizás la ansiedad, digo, porque yo, alguna parte de mí también piensa, digo, bueno, a mí creo que me gustaría ver emociones crudas, mis padres, pero bueno, creo que también hay un nivel en el que también no podés mostrar todo y todo tan crudo con niños tan pequeños y ojalá que niños igual un poco más grandes también, para que puedan ser niños. Pero ¿cómo afecta eso? Porque digo, tampoco quiero que se ataquen del otro lado diciendo, ay, pero yo tengo TDAH y no tengo nada resuelto y cómo voy a poder tener hijos. Entonces, como No, que no, digo, no. tengo que tener todo No, resuelto. porque acá estamos hablando desde parámetros posibles, ¿no? Digamos,
como adultos necesitamos saber que para poder estar en la crianza responsable de un niño, necesitamos poder regular nuestras propias emociones. Cuando un padre está en el sub y baja emocional, entonces por momentos está súper entusiasmado, súper contenedor, súper cerca y de repente se aleja o se deprime o no responde, es inconsistente. Y como padres debemos ser consistentes, mejores, peores, pero consistentes, ¿sí? Ante el llanto acudir, ante la expresión emocional estar. Yo siempre recuerdo, y una de las cosas que detesté profundamente toda la vida del colegio primario de todos ustedes, era ir a hacer la puerta al colegio. Detestaba el hecho de estar en la puerta del colegio esperándolos, pero amaba mucho más verles las caritas a ustedes cuando salían y detectar cómo había sido el día. Para mí era ese el premio de tener que bancarme a la gran cantidad de, como se decía, chusma, 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 que no lo podía soportar, pero decía, bueno, sabía que había algo mucho más grande para rodear lo que no me gustaba. Y eso es muy importante, leer las caritas, primero cuando son bebés, cuando tienen una carita de expresión de dolor. Nos lleva tiempo como padres decodificar, no nacemos con esa lista. Por eso es muy importante estar cerca, sin invadir, estar pendiente. Y eso muchas veces es una lectura mutua. Padre y madre están juntos para eso. Y el rol del papá, de la figura paterna, cuando esto también está, es contener a la mamá para que esa mamá pueda maternar, creando como una burbuja que proteja esa díada con el bebé. Porque ese es el apego, es la posibilidad de establecer ese vínculo temprano que es tan importante. Entiendo, cuando usás maternar y paternar los es un sentido como de Rol. género Sí, femenino, rol, sí, dar de mamar, sí, y lógico, hoy, y hoy entiendo. tengo que ser un poco más, vos viste que a mí me cuesta bastante esta parte, pero tengo que entender que hoy hay muchas cuestiones en donde maternan dos mujeres o paternan, ¿sí? Lógico, Entonces, o dos o dos padres. padres, entonces tenemos que ampliar ese círculo y ver que el rol es lo importante. ¿Quién va a cubrir ese rol nutricio, digamos, para ambos lo pueden hacer, pero digamos, tener esa capacidad también hormonalmente viene más hacia la madre la posibilidad de tener esos sentidos desarrollados para poder percibir que ese bebé. Y yo siempre recuerdo las palabras de un pediatra en alguna guardia que hice por allá en el tiempo, que decía, jamás, y eso me pareció muy sabio, jamás pretendas saber más que una madre. Escucha a la madre, porque la madre sabe 10 veces más que vos de su hijo. Entonces, si la madre te dice no lo veo bien, dale bolilla, búscalo, porque la madre sabe lo que es ese estado de bienestar de su hijo. Entonces, a eso hablaba, ¿no? Como la posibilidad de ser permeable a la detección de pequeñas señales. Imaginemos un bebé que duerme mal. ¿Cuántos bebés? Y sabemos eso en el TDAH, que si hacemos la anamnesis y preguntamos acerca de cómo era ese bebé, cómo era de chiquitito, la gran mayoría tienen problemas para dormir. Y, por ejemplo, lloran. Entonces sabemos que la díada, que es ese vínculo entre el cuidador, ya sea papá o mamá, y esa criatura, se va a ver afectada porque el padre va a estar sin dormir, la madre va a estar sin dormir, les va a costar salir porque ese bebé no duerme, va a generar enojos, va a generar distancias, va a generar que toda la familia opine, deberías bañarlo antes de ver, ¿no? Entonces pensemos eso, ¿no? Una simple situación. O un bebé que llora todo el tiempo, mucho. Entonces hay un momento en donde, bueno, déjalo llorar, dice alguien, ¿sí? O una mamá se cansa. Entonces, ¿cómo respondemos frente a determinados signos que pueden ser los primeros signos de un niño que va a tener un desorden del neurodesarrollo? Acá no hablo solamente de TDAH, sino hablamos de TEA, podemos hablar de trastornos de distinto tipo. Sí, pero por ejemplo, yo recuerdo muy bien, tu hermana Julia, que tiene 39 años, yo porque me acuerdo porque me recibí de médica con ella de un mes tenía, y todo ese mes
yo la tuve en su huevito, en ese momento llamaba bebecito, pero es un huevito, porque no dormía. Tomaba la teta, se quedaba despierta, y yo decía al pediatra, no duerme, no puede ser. Y ella dormía de noche, pero tuvo muy poco sueño durante el día. No podía dormir, no se quedaba, no había... Entonces ella sentada ahí parecía que estaba estudiando conmigo. Y estaba muy tranquila. Pero tenerla ahí sentadita generó una gran polémica familiar, porque era un problema tenerla ahí. Debería estar durmiendo. Y por ahí ella se dormía, dormitaba un poquito, después hasta recién en el tercer mes no durmió bien. Pero bueno, ¿qué posibilidades tenemos? Supongamos que si la persona está trabajando y quien se queda con esa criatura es una persona que elegimos para que cuide a nuestro hijo. Porque también tenemos que tener presente que cuidadores somos varios en esa etapa. No es solo una madre o un padre, porque si trabajamos hoy, ¿quién va a estar a cargo de decodificar las señales de esa criatura? ¿No? Tenemos que saber cuáles son los parámetros para poder prestar atención. Y esto, curiosidad, intentó atar los cabos y todo. ¿Cómo lo conectamos al recuerdo que uno puede tener de niño o lo que yo puedo hacer como padre si yo no sé que mi hijo va a tener TH, tiene, No, digo... primero pensemos en todos los niños, ¿no? Pensemos en qué conductas tiene que tener un padre cuando está Ujú. paternando. Y la idea es que, a ver, los adultos, y vos hablabas recién de la estabilidad o de la lectura emocional, está bien, yo les tengo que mostrar y eso me parece interesante. No le podemos decir a un niño que tengo dolor de panza, le tengo que decir que estoy triste. Y eso yo recuerdo 1000 veces, estoy llorando porque estoy triste. No me duele la panza. Pero no podemos involucrarlo en una cosa muy compleja porque no están preparados. Entonces podemos decir, estoy triste. Y vienen Obvio, con... no le puedo decir estoy triste porque no vamos a llegar a fin de mes. Claro, exacto, porque vos le transmitís seguridad. Pensemos que la imagen de esa criatura, que se sabe dependiente, no puede hacerse la comida, no puede mantenerse abrigado. Pensemos en esto, un papá que no registra que su hijo va a tener frío y no lleva en la mochila un suétercito. Entonces el nene se va, sale, está en un lugar y siente frío. O sea, empieza a darse cuenta que hay otros nenes con su saquito. Es decir, el adulto está para registrar esas necesidades presentes y futuras. Está para decodificar si ese lugar a donde va a ir ese niño es seguro o no. Entonces, en ese desarrollo, por eso tenemos tantos accidentes en la infancia, en estas familias, porque tenemos padres desatentos o padres demasiado Claro. confiados en que su hijo no le va a pasar nada. Deja que vaya, ¿a dónde? Está en la calle jugando, qué sé yo. Entonces, es importante tener esto, la estabilidad emocional de los padres. Es importantísimo eso que acabas de mencionar. Así como la felicidad no viene del dinero, no viene del dinero que sobra después de haber cubierto las necesidades básicas, pero las necesidades básicas tienen que estar cubiertas. Y cuando vos decías, ¿cómo imagino esto? Los relatos de los adultos, en muchas ocasiones que suponemos que sus papás o uno tenía TDAH o trastorno bipolar, o bueno, una familia donde había un desorden neurodivergencia, digamos, son chicos que crecieron también con esa inconsistencia, ¿no? De repente van de vacaciones a Disney. Wow, o en avión, se van, están haciendo un montón de cosas. De repente se mudan de casa y tienen que alquilar una casa. Los cambian de un colegio, donde iban a un colegio, donde pasan de tener un auto a no tenerlo y a viajar en colectivo. No hace nada de malo viajar en colectivo, ¿eh? Claro que ninguna de estas cosas son negativas. No, lo que estás hablando en realidad es de los contrastes, de como de, pero ¿qué onda? Yo hace un mes estaba viajando a Disney y ahora no tenemos plata para Comer, comprar sí. leche. Entonces, esto es la inconsistencia que les da inseguridad. Lo ponen al papá como no alguien que es una base segura donde recurrir, sino a que no puedo confiar en mi papá. Entonces muchos de estos chicos se hacen chicos autosuficientes. Son pequeños adultos que cuidan de sus padres, que van a sus Y casas. eso es un peligro, Es, es- por favor, es un sí, peligro. pero aparte lo vemos muy claramente. Y vos decís, che, pero mirá qué autoestima fuerte tiene esta criatura. No, no lo tiene, falsa. Es un falso self. Se tuvo que ocupar de sus padres o de su madre porque tenían que cuidarla para que saliera, porque estuvo deprimida todo el tiempo en la cama.
Igual creo que eso puede pasar en maneras poco menos extremas también igual, ¿eh? Y creo que, no sé, a mí me dijeron lo de, ay, sos un pequeño adulto toda mi vida y creo, al día de hoy creo que es una de las cosas más feas que me podrían haber dicho porque reforzaron en mí esta idea de que yo tenía que cumplir ese papel. Y hoy estoy tratando de decir, che, necesito vivir esa infancia que no viví porque yo tenía que ser un pequeño adulto, porque todo el mundo decía que yo era un pequeño adulto, entonces, ¿por qué no voy a cumplir ese rol? Bueno, Pero y yo digo, te, creo que, ojo, puede pasar en niveles un poco menos extremos, donde no es que estás no porque vos, cuidando a tu mamá porque tiene una no, no, pero adicción, por eso, pero vos pero podés decir, acá hay características de los niños y consecuencias de la interacción con un padre que pueden ser lo que terminan siendo características, ¿no? Porque hay chicos con una personalidad que son sumamente independientes. Entonces, un niño muy independiente quiere decidir qué se pone y le tenemos que dar esa posibilidad en los términos de lo que son los límites de la crianza segura. No voy a dejar que salga con un shortcito al centro, porque sus amigas van con shortcito, ¿sí? Subís y te cambiás. ¿Por qué? Porque no es la vestimenta que te va a proteger de una situación fea. Y eso genera una tensión. Pensemos en qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con un papá que no puede lidiar con conflictos cada vez que le pone un límite a su hijo bien y su hijo hace un escándalo porque tiene muy baja tolerancia a la frustración? ¿Cómo lo vive eso? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ceder para evitar ese conflicto. Entonces, claro. sabemos que la inconsistencia también puede ser con los límites o también puede ser con la disposición. No está presente porque está trabajando todo el día o no está presente porque está afuera todo el día. Porque puede haber Sí, padres. no quiere decir que no te quiera, que No, no te ame, simplemente que aprendés como un niño a manejar con las herramientas que tenés y por más de que te quiera y todo, obviamente si no están, tenés esa sensación quizás de, che, no está. y me parece que es importante porque todo el periodo de crianza es un periodo de trabajo full time. Estemos en casa o no estemos en casa, es full time. Es full time aunque estemos trabajando porque estamos pendientes con quién vas, a dónde vas, a qué hora volvés, qué te pasa, qué tenés que hacer. Yo tengo un montón de pacientes que a veces miro y digo, entiendo la dificultad, ¿no? Pero no, mi mamá ni se dio cuenta, ¿no? Ni se dio cuenta. Una paciente que hablaba de un TOC, pero mucho más severo que el tuyo, pero severísimo, ¿sí? En el cual tardaba como 2 horas de salir del baño por esto, y nadie se daba Claro, cuenta que había 2 horas una criatura en el baño. A eso voy. claro, Y no claro, por no. negligencia, ¿eh? Sino porque, bueno, no lo sé, tengo tantas cosas que no lo puedo prestar atención. Y después hay cosas que son importantes, que es esta cuestión, porque sabemos que todo el periodo de la crianza es un periodo de aprendizaje, de autonomía, de búsqueda, de que la persona pueda desarrollar una personalidad después más segura y valores propios y tener su propia identidad, para lo cual necesitamos que puedan expresar sus emociones abiertamente. Entonces, ¿qué pasa cuando el condicionante del entorno es, pero está llorando que andaba, sacalo, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿No? Y tenemos un montón de juicios destructivos, o del padre o de la madre, frente a la expresión emocional. Entonces hay chicos que dejan de expresarse. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Qué querés? Nada. ¿Qué te gustaría? No sé. Entonces, ¿qué pasa con... Aparte, aparte del TDA, yo no hablo de esto, hablo cuando probablemente es una familia disfuncional porque hay neurodivergencia o porque hay un desorden mental de otro tipo, puede ser depresión corporal, puede ser trastorno de ansiedad Que no está bien que no está tratado y ni manejado. diagnosticado. No hablo de los Claro, diagnósticos, claro. no. Hablo del padre que llega a la instancia y no está ni siquiera identificado. Por eso digo, no es una culpa, sino hablamos de qué importante que es detectemos en el entorno de ese niño cómo están los padres. Y ni hablar cuando el cuidador está agotado, ¿eh? Porque a veces hablamos de familias en donde no hay un hijo, hay varios con desórdenes del desarrollo, que van de una terapia a otra terapia, que van recorriendo tratamientos, que son juzgados porque los ven responsables de sus hijos y están agotados y tal vez no puedan responder al menor de las criaturas porque tienen otros dos que tienen que abastecer. Entonces, nada,
Claro. Es muy importante darle bolilla, contener a los padres, pero también acompañarlos cuando tienen alguna situación de manejo de la crianza de sus hijos que no es adecuada. O sea, me parece que lo miro con mucha compasión, no a la violencia, absolutamente bajo ningún concepto hay violencia que pueda ser permitida de ninguna manera, más allá de que haya patrones culturales que alguien dice, un buen sopapo, patrones que hoy se dan, hoy, 2024, entre un adulto con otro adulto, dale un buen bofetón y se va a poner en su lugar y decimos, ojo, hablamos de adultos cultos, o por lo menos educados, muy educados, que siguen patrones arcaicos de funcionamiento, represivos, que puede ser cultural. Esto lo vivimos en distintas culturas, ¿no? Pero qué importante que es plantear que la etapa del desarrollo de este apego es fundamental. Porque si no, después tenemos adultos con ansiedad, importante ansiedad, porque no tuvieron la sensación de garantía de que su padre iba a estar. Estaba a veces no estaba. Es muy interesante esto de la teoría del apego, porque hay muchos tipos después de apegos El, que se el desarrollan, apego, ¿no? el apego seguro es el que buscamos todos. ¿Qué sería un chico que desarrolla después un adulto con apego seguro? Una persona con Sí, pero después confianza. tenés los otros que El apego uno inseguro, es evitativo. evitativo, ansioso, em, ambivalente, el es apego. muy interesante y les recomiendo a los que tienen dinámicas de pareja que también se fijen cuál es el que predominan ustedes, porque a mí me hicieron mucho sentido las cosas, que fue como, doy dentro de la comunicación incluso, te, te va a afectar en otras cosas, no solamente a vos mismo, sino cómo te relacionas con los demás. Y como quizás a veces es, reacciono diciendo, no, 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 eso no es verdad lo que me estás diciendo, me pongo súper defensivo porque no quiero que me abandones. Mm. O como digo, hay un montón de cosas muy interesantes que leer en esto que contás. Sí, y Más allá, digo, de todo esto que también es muy interesante, se ¿no? puede trabajar terapéuticamente, se debe trabajar terapéuticamente. Por eso decimos siempre que es tan importante aprender a escuchar. El otro día una paciente también hablaba y me daba como mucha ternura porque pensaba en el contexto, me ubico y no considero a los padres malos, los considero, bueno, es lo que pudieron hacer, ¿no? Salvo cuando hay violencia, cuando hay abuso, que no voy a aceptar jamás ni voy a justificar ninguno de esos. Siempre veo las situaciones como, bueno, repiten o vivieron esto en su vida, que decía que en su casa no había sillones en el living, porque no se podía descansar, porque descansaban los vagos, porque se había que trabajar. Entonces, ¿qué pasa con esa idea? ¿No? Hay que estar activo todo el tiempo. No es posible, es decir, no hay un lugar donde juguemos a algo. No hay un espacio de recreación y de equivocarse. ¿Cuántos chicos pueden equivocarse? ¿Cuántos papás le dejan que sus hijos se equivoquen? Y si sos un pequeño adulto, no te puedes equivocar. O podés tener la confianza y la tranquilidad de que vas a poder recuperarte después de haber cometido un error. Es decir, qué importante que es como nosotros como padres desarrollamos el entorno, el contexto para que cada niño se torne la persona que debería ser, porque no son todos iguales. El temperamento es diferente en cada niño. No tenemos el mismo temperamento porque hay niños que son altamente seguros de sí mismos y son chicos que, la verdad, no responden con miedo y eso es inherente a su persona y otros que responden con miedo ni bien nacen. O sobresaltos, ¿no? Entonces decimos, es muy importante, nos tenemos que ir adaptando y moldeándonos y viendo qué necesita cada uno de los bebés y después saber que muchas veces, y de hecho hay algo muy interesante, por ahí podríamos hablar mucho y no quiero hablar tanto, pero en su época las teorías que se planteaban acerca del autismo, y tiene que ver con el autismo de la primera época, ¿no? Del autismo bien severo, del cual hablábamos siempre como el autismo de Kanner, se planteaba y se consideraba que la mamá era una heladera. Eran productos de una mamá heladera. Ahora vamos a darlo vuelta, ¿no? El trastorno del espectro autista hoy, algo genético, altamente genético y con muchas cuestiones ambientales que se sumen, que esa personita tiene todo un desarrollo distinto. Cuando un niño no se conecta y la madre quiere conectar y el niño no conecta y el niño no mira, no responde, la madre puede tornarse distante porque se siente Claro. rechazada.
y se acerca más a otro niño que sí responde, interactúa. Entonces, entendemos que la descripción era invertida. No es que la madre generó al Claro. niño, sino que ese vínculo transformó a esa madre en más distante. Más allá de que puede haber también madres con TEA, pero lo que decimos es, fijémonos que esto es una cuestión también estímulo-respuesta de adaptación. Hay que ser muy flexible en estos casos. Yo no puedo criar a todos mis hijos iguales, porque no son iguales. Sí con las máximas, los principios, pero no son todos iguales, no tienen las mismas condiciones. Y no somos los mismos padres porque estamos en otro contexto. Claro. Pero nada, si querés, Obvio, no no, debe ser lo mismo el primer hijo que el segundo, que el no, quinto. no. Con vos me imagino, digo, vos fuiste 5. Sí, yo reconozco que aprendí Es mucho un con montón. ustedes dos. Netamente la madurez mía era otra. Con ustedes dos, mamá se refiere a sus últimos 2 hijos, Sí, mi hermano y yo. yo de 38 y 40. Porque yo permitía muchas más cosas que antes. Yo no hubiera dejado que Julita se ensucie. Se ensuciaba y la cambiaba. 20 veces se ensuciaba, jugaba y la cambiaba. Porque no era correcto, el patrón era esto, no está bien. Vos tenés que tener a tus nenes todos limpitos y prolijos, ¿no? Eh, y creo que estuve mucho más relajada con respecto a estas cuestiones, a la comida, a otras cosas, ¿no? Que lo que estuve antes. Y creo que eso es parte de lo que tenemos que entender, ¿no? Que transportamos también nuestro propio apego a nuestros hijos, como recibimos nosotros, ¿no? Es un tema grande, grande, gigante, como para hablar 40 años, la verdad. Me surgen muchas preguntas, me genera mucha ansiedad de este tema porque digo, wow, cuántas personas me escriben diciendo, yo no sé si puedo ser mamá, yo no sé si puedo ser papá, yo Depende de que no me desees, puedo cuidar a mí mismo, no sé bueno, qué. pero que depende de que desees y que te sientas con la posibilidad de ser estable, que no es poco, de Chan. generar confianza, poder tener la muestra de distintas emociones, tanto el placer, la alegría, la seguridad. La palabra clave para mí es un hogar ordenado, seguro. Esto quiere decir que desayunemos, durmamos. ¿Sí? Hay familias que son caóticas y no hablamos de tema económico. No tienen horarios, no tienen estructura. Los chicos almuerzan en el auto, se preparan solos la comida cuando son muy chiquitos, se pueden quemar porque hacen cosas. O sea, tenemos la necesidad de darnos cuenta que cualquier hogar de distinto tipo económico requiere una estructura predecible que le dé a los chicos la sensación de calma y de confianza que está ahí su mamá, va a preparar su comida, sea la que sea, lo va a dormir, le va a contar un cuento, va a estar ahí para contenerlo cuando llore, para marcar el límite cuando se sobrepase. Pero es muy importante. Me encanta este tema y creo que es un temón para todos los papás porque es algo que no se habla demasiado, Tremendo. ¿no? Y nos repiden este tema, especialmente madres, hablando sobre maternidad, TDAH, embarazo y no sé qué. Creo que está bueno que... Mira, hicimos un episodio de media hora, así que Podemos hablar tomen. todo lo que de alguna manera despierte esto y es donde yo digo que hago mucha sintonía con todos los ámbitos, ¿no? Desde la obstetricia, la psiquiatría, la maternidad, todo lo que es neurodesarrollo. Es un tema muy interesante y sumamente posible de cambiar, ¿sí? Porque es un trabajo posible si tenemos nosotros la posibilidad Re. de estar atentos. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Si quieren ahora en Spotify, igual que en YouTube, pero digo, en Spotify ahora se puede poner comentarios, así que si tienen preguntas o cosas que les gustaría ampliar de este tema o demás, para ver cómo la seguimos con esta, déjenlos ahí porque nos van a servir para orientarlo, a ver si esto les divierte y les parece interesante aprender. Yo la verdad no tengo ni idea de lo que estoy hablando, pero bueno, me parece interesante y me surgen un montón de dudas, ¿no? Creo que somos o debemos ser muchos del otro lado que no tenemos hijos, pero que quizás lo pensamos en algún momento y que nos aterroriza. Así que, y bueno, y otros que lo están viviendo y otros que ya lo vivieron y que Tema, también buscan tema no respuestas, solo ¿no? para madres, atento, para padres también, porque si no los dejamos afuera. Temas para madres No, y no, padres. 100%. Digo, a mí me lo escriben muchas madres. Yo no tengo muchos padres que me escriben Escriban, esto. O sea, chicos, entonces por estoy, favor, escriban. lo digo porque como es, no porque ustedes saben que yo cada vez que mamá no te generaliza, yo se lo generalizo. Pero
Pero sí, no me pasa. Pero bueno, hasta acá el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que les haya servido. Y nos pueden seguir en todas las redes como @espaciotdh. Y nos vemos en el próximo. Chao, Ma. Chao, Lu.